cómo mejorar los retornos de inversión en eficiencia energética, un caso práctico. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Aglieto de la Universidad Tecnológica Nacional Rafaela. Hola, mi nombre es Guillermo Aglieto de UTN Regional Rafaela y lo que vamos a presentar el día de hoy es lo que respecta a cómo mejorar los retornos de inversión en eficiencia energética, un tema que preocupa y ocupa no solamente a los referentes de mantenimiento y ingeniería, sino en general a todas las plantas. Y en este tercer encuentro vamos a tratar de unir dos charlas anteriores. La primera de ellas, a través de un relato de experiencia, lo que vamos a hacer es poder ejemplificar esto de forma muy concreta. En el primer encuentro que tuvimos lo que se refería a la calidad de energía y cómo amenaza en muchas ocasiones las inversiones. Cuando hablamos de esto pueden consultarlo en las redes sociales, incluso del curso, que están disponibles y grabados para el que lo quiera volver a mirar. Pero básicamente veíamos cómo tanto efectos externos como internos en las plantas que se van modernizando van realizando disminución de la vida útil de los equipos electrónicos. Los equipos electrónicos es imposible pensar en que la productividad o la producción pare. Es imposible pensar que la industria 4.0 frene. Es algo inherente a mejorar y maximizar la productividad. Pero trae aparejado, habíamos visto, algunas consecuencias en lo que es electrónico, de gasto prematuro de equipos, inversiones que suponemos que van a tener una vida útil y no la tienen. Vimos algunos casos de éxito. Y después en el segundo encuentro hablamos sobre esto que es denominado, en este caso, bueno, en esta gráfica podemos ver que en las empresas de Europa las mayores pérdidas son por calidad de energía y vimos cómo mejorarla, pero en el segundo encuentro dijimos, bueno, ¿cuáles son los mitos y verdades en lo que es eficiencia energética? Ahí en ese caso vimos algunas de los principales aspectos que uno ve cuando va a las plantas. En la consultora hemos realizado muchísimas auditorías en todo el país y se repiten algunas cosas. Y entre una de esas vimos la parte de iluminación LED, si realmente los retornos de inversión son esos en la vida útil que se proponen o qué ocurre en el ambiente industrial. Y pusimos el ejemplo más típico de pensar en esto de cuando hacemos una inversión en eficiencia energética o en energías renovables, a veces necesitamos un entorno que también esté adaptado a esa necesidad. En este caso tomamos como primer relato de experiencia una planta solar fotovoltaica. ¿Por qué no vamos a centrar acá? Porque nuestra intención es hablar sobre la mejora en una de las cosas más importantes que podemos llegar a pensar, que es generar nuestra energía. En el relato o en el caso de éxito 2 vamos a hablar de iluminación LED y en el 3 variadores sobre flujos de aire. Pero en este caso, siempre cuando hablemos de energía solar fotovoltaica, hablamos sobre retornos de inversión teóricos. Seguramente todos habrán analizado, sea en un caso personal o en las empresas, independientemente de dónde se encuentren. En el caso de algunas provincias tienen su reglamentación, si no, a la mayoría está adherida a la ley nacional, pero independientemente de eso, en qué parte del mundo estemos, en Argentina tenemos una radiación solar muy buena, de hecho mayor a la que tienen los países que tienen muy desarrollado la energía solar fotovoltaica. Tenemos reglamentaciones ya actuales que podemos implementar generación distribuida, o sea, generar en paralelo con la red y el excedente venderlo. Por lo tanto, es un escenario ideal para realizar inversiones en energías renovables, en este caso. Cabe preguntarse entonces cuál es el retorno de inversión. Si en la parte de detalles, si nosotros sacamos una inversión mínima con un retorno de inversión pensando en un ahorro en energía y en potencia contratada, podríamos estar hablando de, en una vida útil de 20 años de inversores y paneles, podríamos estar hablando de un retorno de inversión simple de 6 años. Digo simple porque cuando hacemos un retorno de inversión agregando el resto de las variables puede haber un poco más, pero a fines prácticos llamémosle que es un retorno de inversión de 6 años. Entonces tenemos hasta acá una planta solar, una inversión, un ahorro y un retorno de inversión de 6 años. ¿Qué pasa
en un ambiente industrial, ¿sí? Pasamos de estar todos felices a preocupados. ¿Por qué? Porque la preocupación es parte del conocimiento. Cuando hablamos de Argentina, de igual manera que hicimos con la parte del recurso solar fotovoltaico, podemos empezar a ver que tenemos también unas curvas que se llaman isocerámicas, que lo que hacen es decirnos cuál es la probabilidad de ocurrencia de tormentas, de descargas atmosféricas de rayos, por zona y por kilómetro cuadrado de superficie, o metro cuadrado de superficie. Entonces tenemos una ocurrencia, una probabilidad, y se puede sacar tenemos una ocurrencia y podemos sacar una probabilidad de ocurrencia de descargas atmosféricas, metiendo eso en un análisis, por ejemplo, de una planta solar en una planta industrial, o en un servicio que puede ser de hotelería, supongamos, podemos obtener un cierto, que es parte de este trabajo, un cierto grado de probabilidad de ocurrencia de una descarga atmosférica, lo cual tiene que estar incluido en esta vida útil, porque si nosotros obtenemos que una vez cada 20 años o una vez cada 5 años va a decaer una descarga atmosférica probabilísticamente en este lugar, quiere decir que mi instalación va a sufrir algún tipo de efecto. A su vez, como vimos en la entrega 1, tenemos asociado también una serie de eventos de calidad de energía que no tenemos en nuestro hogar. No tenemos en una planta. Dijimos el 80% de los fenómenos de calidad de energía y los efectos negativos derivados de ellos en las industrias se dan por el propio funcionamiento de las instalaciones. Recordemos, tenemos variadores, cargas lineales, arranques suaves, iluminación de diferente tipo, conmutación de cargas. Tenemos esta serie de eventos que van, esto es una medición real para este caso práctico que se presentó, pero independientemente de los tipos de efectos, un surge, un sag o un transiente, lo que fuese, esto va a colaborar a un desgaste prematuro y acumulativo de equipos. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Sea por una cuestión de la propia entorno de la fábrica o de las descargas atmosféricas, algún colapso en esta instalación que estamos analizando, en esta inversión. Específicamente en este caso, en el caso práctico número 1, una instalación solar fotovoltaica. Entonces, cabe preguntarse cuáles son esto va evidentemente a cambiar rotundamente los retornos de inversión de esta instalación solar. Y lo que nosotros planteamos es, bueno, ¿cuál es la solución de esto? ¿O qué ocurriría si nosotros proponemos un escenario que no sea el ideal, el teórico, el de laboratorio, pero que tampoco sea el otro extremo, el que no tenemos nada y nos quedamos solamente con la probabilidad de que ocurra, ¿no?, ese rayo y la probabilidad de que esos transitorios y esos huecos y esos efectos de calidad de energía deterioren nuestra instalación solar? En la tabla de la izquierda podemos ver que lo que tenemos es cuáles son, dependiendo del tipo de equipamiento, ¿sí?, cuál es la sobretensión que puede soportar. En función de esto, es un resumen del trabajo, lo que hacemos es, en cada etapa, poner un filtrado y una protección para evitar que la sobretensión siempre, o sea, para evitar que sobrepase la sobretensión la tensión que soporta cada uno de los equipos. Fíjense que más sensible es el equipo, más sensible la instalación, o más de control, o más cerca del usuario está, menor sobretensión va a aguantar. Entonces lo que hacemos es prevenir esos efectos. Si lo vemos en una cascada de protección, lo que vamos a ver es simplemente que a través de sucesivas etapas de protección vamos a tener diferentes niveles de tensiones residuales para llegar a las cargas sensibles. En este caso es un servidor, porque está proyectado sobre una línea de datos, pero puede ser una máquina, puede ser un PLC, puede ser una oficina. A esa oficina tiene que llegarle cero sobretensión. Y acá cabe preguntarse ahora cuáles son los retornos de inversión. Si ponemos todos estos datos, analizamos y suponemos que tenemos una descarga atmosférica, que es el caso de ocurrencia de este ejemplo, y tenemos una ocurrencia de descarga atmosférica cada 10 años, dividido eso para sacar la influencia anual de esos efectos, suponemos que en esa descarga atmosférica se quema una PC, y no se puede facturar por un día, en el caso previsto de la instalación fotovoltaica, nos da estas curvas. Las curvas celestes que vemos acá son las inversiones. La de abajo, en azul, podríamos decir, es la inversión solar propiamente dicha, y en negro tenemos
el retorno de inversión teórico, que nos da 6 años. Si incluimos todos los defectos de esta probabilidad de descarga atmosférica, nos da la línea roja. Nos da un retorno de inversión que está por fuera de la vida útil de los equipos. Lo cual hacemos que pensamos, ya nos hace suponer, que poner inversiones en eficiencia energética sin tener en cuenta las solicitaciones de una industria hacen inviables las aplicaciones. Pero, teniendo en cuenta el ambiente industrial y teniendo en cuenta, o las descargas atmosféricas, y teniendo en cuenta las protecciones y los filtrados acordes a tratar de reproducir las condiciones de laboratorio que fueron propuestas estas soluciones, nos da esta línea verde. Por lo tanto, combinando estas dos protecciones, sí es verdad que sube la inversión inicial, que es la línea celeste, pero el retorno de inversión, los ahorros son mucho más importantes llevados a año. Y el retorno de inversión pasa de estar de 6 años a unos 4 años, 3 años y medio. Disminuimos el retorno de inversión. Y esto es muy importante, sobre todo para las empresas que hacen un esfuerzo en responsabilidad social empresaria para generar su energía. Entonces, en el ambiente industrial, queremos que se queden con esto. Después leo las preguntas en YouTube para poder ir contestándolas. Seguro va a haber muchas, pero tener en cuenta que en un escenario industrial o en un escenario con alta probabilidad de descarga atmosférica cambia todo esto, y hay que tenerlo en cuenta, y se pueden hacer instalaciones viables y con retorno de inversión viables siempre y cuando contemplemos esto. Para ir terminando, voy anticipando lo que es la charla del cuarto encuentro, probablemente el año que viene, pero un tema que muy recurrente me han preguntado en otros encuentros, que es qué pasa con la iluminación LED. Una de las preocupaciones más grandes de todos los responsables de mantenimiento, técnicos o en ingeniería, es la inversión o el recambio en tecnología LED, que se supone que es una mejora desde muchos puntos de vista, y lo vimos en Mitos y Verdades. ¿Qué pasa cuando hacemos un recambio masivo en una industria? Cuando digo una industria me refiero a un supermercado, a una industria alimenticia, a una nave industrial del tipo que se les ocurra. Siempre tenemos una empresa que sea automatizada, ni hablar si tenemos algún tipo de criadero donde hay una carga de iluminación muy grande. Cuando empezamos a hacer ese recambio empiezan a colapsar, fallar y parpadear, volar capacitores en una fuente. Entonces tenemos desde el punto de vista de ingeniería un problema, desde el punto de vista de mantenimiento un dolor de cabeza, desde el punto de vista del medio ambiente una preocupación muy grande, porque eso es material que se está desperdiciando, que tiene que ir a una especie de reciclado y no todo siempre se puede. Desde el punto de vista de la seguridad, ni hablar, porque cuando explota algún equipo de estos o un LED puede causar incluso algún tipo de incendio o algún tipo de otro problema desde el punto de vista de la seguridad. Entonces ataca y preocupa a muchos sectores. Lo que vamos a ver el próximo encuentro es cómo hacer para que estas migraciones que ya nos preocupan, porque cuando hacemos un cambio masivo de iluminación LED empiezan a fallar, cómo hacer para que dejen de fallar y los retornos de inversión asegurarlos. Vamos a aplicar cómo es que pasamos de una iluminación convencional de balastos con una robustez electromecánica a unas fuentes y LED más de tipo electrónico, con una robustez eléctrica y de aislación mucho menor, y evitar el colapso o el desperfecto de estas luminarias, que hacen que nuestros retornos de inversión calculados no se cumplan o se disparen. Así que bueno, les agradezco a todos por la atención. Van a surgir algunas preguntas que las responderemos luego en mis datos de contacto también para lo que necesitan. Si nos buscan en redes sociales o en el canal de YouTube están el resto de las charlas, y para lo que necesiten. Creo que es una discusión que hay que empezar a tenerla, y perder un poco el miedo a esto de hacer algún tipo de inversión prendiendo velas y rogando que duren. Creo que tenemos hoy las herramientas para empezar a tomar algunas acciones que nos permitan asegurar los retornos de inversión y asegurar las inversiones. Así que bueno, de mi parte,
agradecidos porque estén acá y nos vemos en un rato. Muchas gracias.